El día de hoy vamos a hablar de las formas de servir el trago, o también esto es conocido como las formas de servirlo, las formas de pedirlo, las formas de presentar o la forma de exhibir un trago. Aquí va a haber una gran variación de la forma de cómo se conozca todas estas metodologías de las cuales vamos a hablar. ¿Por qué? Porque son simplemente clasificaciones de cómo se va a ofrecer un trago. Además de que las formas en que se va a presentar un trago, se va a servir o se va a solicitar un trago, va a variar muchísimo dependiendo del contexto donde te encuentres, dependiendo de las personas, dependiendo también de los bartenders, de cómo las sirvan, de cómo las identifiquen, entre muchísimas cosas. Recordemos que clasificar solo es un ejercicio mental en el cual nos va a permitir limitar ciertas características, ofrecer ciertas características de lo que se está ofreciendo. Por lo cual vamos a hablar de las formas de servir un trago. Como menciono, esto va a depender muchísimo de varios contextos, del contexto de las personas, del contexto del lugar, del contexto de los bartenders, de muchísimos factores. Lo que se va a buscar por medio de esto es satisfacer a nuestros comensales o a nuestros catadores de los destilados. ¿Por qué? Porque para cada quien va a haber una forma distinta donde el alcohol sea mejor apreciado o sea mejor o más agradable a sus gustos. ¿Por qué me refiero a los gustos de las personas? Porque va a haber personas que sí les gusta tomar de todo, ingerir de todo, sin embargo no lo van a tomar de la misma forma que otras personas, porque puede ser que les guste al 100% el destilado como viene de botella, les va a gustar que tenga alguna alteración, que sea más fuerte, que sea más suave, que tenga una mejor presencia al olor, que al gusto, entre muchísimas cosas. Entonces lo que se va a buscar por medio de servir o las formas de servir o presentar los tragos va a ser hacer lucir las bebidas, una de una forma visual y dos para el paladar, para el gusto de nuestras personas que van a solicitar este servicio. Entre estas formas encontramos diferentes. Como ya mencioné, la clasificación es una tarea meramente mental y va a depender de todas las personas. Sin embargo, aquí vamos a hablar de las formas más conocidas en México. Cabe resaltar que obviamente en México se va a tener el nombre de ciertas formas, sin embargo, dependiendo contextos, dependiendo culturas, dependiendo muchísimos factores va a cambiar, pero aquí vamos a hablar sobre las más conocidas en México o las más tradicionales en México y la clasificación que se ha dado a nivel México por diferentes personas, diferentes bartenders, instituciones, dependiendo. Primero vamos a hablar de la bebida en las rocas. Esta bebida lo que va a buscar es que el destilado luzca por sí mismo, que no se tenga ninguna alteración, que a nivel visual, nivel gusto, sea lo más natural posible como viene presentado el destilado desde la botella hasta que se nos presenta en nuestra copa. Por lo cual, esta bebida es muy característica porque la presentación es lo más sencillo posible. Solo se necesita nuestro vaso old fashion, hielo y el destilado. Este tipo de servicio es muy característico para la bebida whisky. ¿Por qué? Por lo que se busca del whisky es degustarlo de la mejor forma posible y de la manera más natural posible. Lo que se busca también es que se mantiene el sabor de los licores al 100%, no se tiene ninguna alteración, no se tiene ningún cambio de las bebidas. Lo que va a ser los hielos solamente va a ser proporcionarle una frescura a nuestra bebida y dependiendo muchísimo obviamente del manejo, va a ser que la bebida se pueda atenuar un poquito a nivel de sabor y también a nivel de el olfato. ¿Por qué menciono esto? Porque esto, como ya mencioné, va a depender mucho de las personas, de cómo quieran ingerir sus tragos. ¿Por qué? Hay personas que van a pedir el whisky, por ejemplo, en las rocas y se lo van a comenzar a tomar antes de que el hielo se derrita. ¿Por qué? Porque lo único que buscan estas personas es que el whisky se refresque y no más. Entonces van a empezar a tomarlo así. Sin embargo, va a haber personas las cuales van a pedir sus bebidas en la roca y lo que van a empezar va a ser a calentarla, a shakearla ellos mismos, pero
la diferencia de que te la shakeen en la barra y que tú le empieces a mover y a darle un ligero shakeo, es que tú con el calor de las manos, con esa fricción, vas a ir consiguiendo que los hielos se vayan derritiendo y esto va a ocasionar que tu bebida el sabor se vaya atenuando porque los hielos se están derritiendo en la bebida y va a hacer que el sabor sea muchísimo más ligero. Entonces, por eso menciono que va a depender muchísimo de las formas. No son estructuras o no son clasificaciones rígidas. Entonces, esto es lo que busca en las rocas. Mantener 100% el sabor de los licores, sin embargo, va a depender de la persona, la forma en cómo guste tomarse sus bebidas. Puede ser que sí, nada más busque enfriarlas o enfriarlas y a la vez atenuar su sabor, pero sin ninguna alteración adicional como algún refresco, algún jugo o limones o entre otras cosas, porque va a depender mucho de la bebida y de la persona. Entonces, aquí se encuentra esta primera clasificación. Posteriormente encontramos las bebidas quemadas. Las bebidas quemadas en sí no tienen casi ninguna modificación hacia nuestros destilados. Meramente se conoce que las bebidas quemadas, por regla general, son un atractivo en los bares o en los restaurantes, lo cual va a hacer un pequeño show hacia las personas que soliciten este tipo de bebidas. ¿Por qué? Porque no se va a modificar de gran forma la bebida. Esta bebida, este tipo de manejo de nuestras bebidas data desde 1850 y surgió con la bebida Flaming Blue Blazer. Lo que tenemos que tomar en cuenta y considerar es que se tiene que manejar con una dosis inflamable de alta graduación que no sea menor de 40% del contenido alcohólico, para que por medio de la graduación que se tenga de alcohol se pueda encender la flama y se luzca obviamente la bebida. Como mencioné, casi no se tiene ningún cambio en la bebida, no es como que tomes la bebida y tenga un ligero saborcito quemadito o que lo caliente nos dé otro diferente sabor. Realmente no va a modificar muchísimo la esencia de nuestro licor. Solo es meramente un show visual que va a permitir que los comensales pues se entretengan, se sorprendan un rato y después tomen su bebida. Lo que sí va a hacer es que lo que va a cambiar es un poquito el aroma. ¿Por qué? Porque al momento de prender, obviamente lo que va a salir es muchísimo el aroma a alcohol. No vas a disfrutar tanto como las esencias que tienen nuestros destilados, sino que vas a tener un realce del alcohol. Entonces se va a leer mucho alcohol y por eso cuando se apague, pues obviamente va a tener un olor diferente en nuestro destilado. Además de que el destilado se nos va a suavizar un poquito el sabor. ¿Por qué? Porque al momento de encenderlo lo que estamos haciendo es reducir nuestro exceso de alcohol, por lo cual va a ser un poquito más suavecito y obviamente lo vas a tomar caliente. Algo que es muy importante recalcar es el manejo de la técnica. ¿Por qué? Porque si usamos esta técnica con un vaso recién salido o una copa recién salida del refrigerador, va a estar fría nuestra copa y lo que vamos a ocasionar únicamente va a ser un accidente. Entonces es recomendable calentar nuestras copas, y calentar nuestras copas solamente es vertir un poco de agua tibia en la copa, distribuirla y de esta forma el vidrio va a estar calientito, tibio o a medio ambiente. Y el alcohol igual, manejarlo a una temperatura del medio ambiente para que al momento de prenderla no haya ninguna reacción, no exploten los vasos, no explote nada y sea lo mejor cuidadoso posible. Por otro lado, encontramos el tipo de servicio divorciado. En este tipo de servicio lo que se busca es llevar a nuestros comensales o a todas nuestras personas, a nuestros clientes, el servicio separado. O sea, me refiero a que en tu vaso old fashion o tu copa de vino, dependiendo del destilado en el cual estés pidiendo y en qué utensilios se tiene que servir o presentar, te van a llevar tu vaso con hielitos en un
separado. Adicionalmente te van a llevar tus shots o unos pequeños vasitos donde contenga tu destilado y adicionalmente te van a llevar ya sea café, jugo, refresco, lo que sea dependiendo al destilado o al cóctel que estás pidiendo. Ok, los bartenders nos recomiendan pedir este tipo de servicio que es el divorciado por medio por la seguridad de nuestras personas que van a ingerir los alcoholes, otra por que no tenga una gran espera tu bebida y entre otros factores. Lo primero que nos hacen referencia a los bartenders, por regla general, es la seguridad de las personas al ingerir estas bebidas. ¿Por qué? Porque al pedirle una bebida en la cual se tiene una mezcla de diferentes sustancias, puede ser que el alcohol venga adulterado, que los hielos puedan tener alguna sustancia. Todo va a depender de dónde ingieras tú estas bebidas, porque si estás en lugares que son 100% confiables, pues obviamente no te esperas esto, sin embargo puede llegar a suceder estas situaciones. Entonces por eso los bartenders te recomiendan que pidas de esta forma tus bebidas, de forma de divorciados o divorciada tu bebida. ¿Por qué? Una, lo importante que nos recalcan los bartenders es que los hielos los observes si no tienen algún tipo de polvo, si no tienen alguna sustancia, se ven extraños. ¿Por qué? En muchas ocasiones les llegan a poner alguna sustancia, algunos agentes para que los hielos causen un daño a tu persona o son alterados para que tengas alguna reacción adicional. Por otro lado, nos remitimos a los destilados. Los destilados en algunos restaurantes te pueden dar destilados alterados, lo cual va a ocasionar obviamente riesgos a tu salud. Puedes quedarte ciego o puedes llegar hasta perder la vida. Entonces, por eso te recomiendan esta forma de pedir tus bebidas. Y para poder saber si tu destilado es original, no está adulterado o no es un alcohol que ponga en riesgo tu vida, se recomienda mucho hacer las pruebas del destilado, lo cual es con un dedito, introduces tu dedo al destilado, sacas un poquito, untas en tu mano ese destilado, lo hueles. Por primera instancia, obviamente nos va a oler alcohol porque es lo que predominan en los destilados, pero después tienes que ventilar tu mano, ventilar el destilado y volverlo a oler. Si el alcohol sigue predominando, el olor del alcohol es un destilado el cual ha sido adulterado y pone en riesgo tu salud. Y por el otro lado, si ya percibes las esencias o percibes el añejamiento o percibes las características típicas de tu destilado, es que es un destilado confiable y lo puedes ingerir. Entonces, por ese lado se pide que sea divorciado. Por otro lado, también es recomendable pedirlo de esta forma. ¿Por qué? Porque tu bebida no tiene un reposo desde que nuestro bartender, nuestro mesero, lo va y lo toma de la barra y lo lleva a tu mesa. ¿Por qué? Luego sucede que los bartenders preparan todas las bebidas, las ponen, las colocan y esperan a que los meseros vayan. Y en ese lapso de tiempo, obviamente los hielos ya se empezaron a desintegrar. La combinación del café, el destilado y los hielos ya se está mezclando y ya no es tan agradable al paladar. En este ejemplo nos estamos remitiendo a un carajillo. El carajillo es un digestivo en el cual se mezcla café expreso, licor del 45 y los hielos. Entonces, al momento de estar en reposo en la barra esperando, pues obviamente cuando llega a la mesa ya no tiene el mismo sabor. Por eso nos recomiendan mucho pedirlo de esta forma, de la forma de divorciados, para que pues obviamente llegan a tu mesa, los hielos no están derretidos, el café todavía no se ha mezclado con nuestro destilado y de esta forma lo puedes tomar de una forma más limpia sin ningún reposo y esto va a ocasionar que degustes un mejor preparado. Por otro lado, nos encontramos en la forma de destilado de banderita. Aquí, como ya les menciono, la clasificación es meramente por practicidad y es un trabajo meramente mental. ¿Por qué? Porque la banderita en México la conocemos de esta forma. Sin embargo, en Perú tenemos algo muy similar o conocido de la misma forma, el trago bandera, que es un pisco sur. Entonces, en México, lo que conocemos como banderita es específicamente para
el destilado de tequila. Aquí lo que se busca, como ya mencioné anteriormente, es un atractivo visual. ¿Por qué? Porque cuando llegan a tu mesa llegan con una pequeña tablita como se ve en la imagen, o llegan con un pequeño platito donde colocan los 3 shots, el verde, blanco y rojo. Y aquí lo que se busca, y por lo que se da el nombre de banderita, o en Perú que se da el nombre de bandera, es representativo de las culturas, de las tradiciones, de los lugares. Aquí, por ejemplo, hablamos de la bandera mexicana, que tiene los colores verde, blanco y rojo. Y lo que se le da como historia y el proceso que hay que tomarse, porque es muy importante recalcar que aquí sí, todos los elementos se sirven por separado, pero llevan un orden y no se van a mezclar en un solo vaso como fue en el servicio anterior, que nos referimos al divorciado. Aquí se van a tomar, sí, en un orden, pero sin mezclarlos. Aquí lo que se busca primero es comenzar con el verde. ¿Por qué el verde? Porque aquí se representa el movimiento de independencia. Posteriormente sería el blanco del tequila, donde se representa la unidad de los mexicanos, y por último la sangrita, que es el representante de la sangre de los héroes nacionales. Aquí como historia se da todo esto y por eso se considera este orden. Sin embargo, realmente el orden se da porque comienzas con el limón para tener un sabor acidito, preparar tu boca para algo más fuerte. Que, por ejemplo, aquí se comienza con el limón para preparar tu boca, para después el tequila, que obviamente por el alcohol y dependiendo del manejo de este, esto va a ser más fuerte que el limón. Entonces, por eso primero comenzamos con el limón, después el tequila, y una vez que ya preparaste, tomaste el alcohol, procedemos con la sangrita. ¿Para qué? Para aminorar ese sabor que tiene, esa sensación que luego te deja de que te raspa la gargantita, de que lo sentiste muy fuerte. Entonces viene la sangrita, ¿para qué? Para nivelar todos esos sabores y dejarte con un buen sabor de boca y sin dejarte sin ninguna molestia. Porque, por ejemplo, hay personas que se lo toman directo, sin ningún acompañamiento, sin ningún aditamento, y lo que ocasiona luego es que les deja molesta la garganta, sobre todo si no saben tomar esta bebida o no están muy acostumbrados a esta bebida. Por eso es que se presenta de esta forma, la forma de banderita. Por otro lado, encontramos la forma de servicio puesta, o bebida puesta o bebida puesto. Aquí lo que se busca meramente es que tú puedas apreciar el destilado. A lo que voy es, aquí tu destilado lo presentan en tu vaso, dependiendo old fashion, highball, dependiendo del destilado que estés pidiendo, es como el vaso en el que te lo van a traer. Una vez seleccionado el vaso, agregan los hielos y agregan la bebida. Y adicionalmente, estas bebidas suelen venir acompañadas por un jugo, un refresco, alguna soda, algún agua mineral, dependiendo. Entonces, lo que se busca en esta forma de servirlo, y lo que va a diferenciar del resto, es que lo que va a diferenciar obviamente con la divorciada es que aquí ya viene servido tu vaso con el destilado y adicionalmente el aditamento. Y una de las cosas que se busca en esta bebida es tú poder apreciar el alcohol, poder apreciar la calidad del alcohol de una forma visual. ¿Por qué? Porque aquí no vas a poder hacer la prueba que antes mencioné, de tomar una pequeña porción, untarle en la manita, olerla. ¿Por qué? Porque aquí tu bebida ya ha sido modificada por el hielo. Y sí me pueden decir que no se ha modificado. Sí se ha modificado. ¿Por qué? Porque desde que el mesero la sirvió o el bartender la sirvió en la barra con el hielo y tu mesero tardó en ir, obviamente el hielo ya empezó a derretirse un poco, ya empezó a combinarse con esta bebida, por lo cual ya no vas a tener una fidelidad de hacer esa prueba. Entonces aquí lo que se busca es que tú veas que el alcohol sea lo mejor posible. Y algo que recomiendan mucho los bartenders es que cuando estés en lugares como de riesgo o barras, es que los pidas de esta forma, porque cuando pides bebidas blancas o transparentes con una combinación de algún jugo, un refresco, obviamente cuando se vierte va a cambiar la textura y la forma de
poder observar tu bebida, lo cual da lugar a que puedan agregar alguna sustancia o puedan cambiar la estructura de tu bebida, por lo cual los bartenders recomiendan pedirlas así cuando pides algún cóctel para que tú puedas visualizar, una, la calidad de tu alcohol. ¿Por qué? Porque hay alcoholes aceitositos, cremositos, que todo el momento de moverlos en el mismo vaso vas viendo que se van pegando, que van dejando cierta cosita, dejando cierto aceitito en el vaso. Entonces tú vas a ver que es una bebida correcta, que es la bebida perfecta que pediste, o si ha sido alterada o que no es una bebida que no es la bebida original, sino que es una bebida adulterada. Entonces tú al pedir tu bebida de esa forma vas a poder observar que es una bebida correcta y además de que no tiene algún aditamento más. Y posteriormente al agregar pues el jugo vas a estar 100% seguro que estás tomando lo que realmente pediste. Por otro lado, también esta forma de pedir nuestras bebidas nos permite que no se haga o que no se reduzca el sabor de nuestro destilado, porque igual el reposo que tenga en la barra, si ya te lo traen todo preparado, pues va a hacer que ya no tenga gran presencia en nuestro destilado. Entonces esto al venir solo el destilado y por otro lado nuestro aditivo va a permitir que tú al vertirlo realces el sabor y no se pierda tanto en el reposo que se tiene de los traslados y de que el mesero lo lleve a tu mesa. Estos fueron los 5 formas de dar el servicio de las bebidas alcohólicas en México. Ahora les voy a hablar un poquito de cómo piden los tragos aquí en Puerto Rico. Realmente, como ya les mencioné en la exposición anterior, aquí en Puerto Rico lo que predomina 100% son los cócteles, la coctelería. Aquí realmente, si uno va a los restaurantes, si uno va a los pubs, se va a las barras, que aquí hay muchísimas, nadie pide bebidas de esta forma como les acabo de explicar, de estos 5 servicios. Haciendo una investigación con amigos que trabajan en barras, que son bartender y todo eso, realmente pude descubrir que desgraciadamente aquí casi ni conocen estas 5 formas o estas 5 maneras de trabajar las bebidas. Además de que igual pregunté con profesores, pregunté con la familia que vivo y así, y aquí no se da tanta clasificación como tenemos en México, como se aprecia en otros países. Realmente aquí lo único que llegan a pedir muchísimo son las bebidas quemadas y no las piden como bebida quemada, la piden como flameada. Y esto se da mucho, se lleva mucho a cabo, sobre todo en los restaurantes que se encuentran a las orillas de la playa o en los pubs que se encuentran en el pueblo. Y esto se da sobre todo para las fiestas, cuando se va a celebrar un cumpleaños, se va a celebrar algún suceso importante que llevan a festejar algún pub. Entonces, es lo único que se pide. De ahí en fuera, aquí lo que se consume o se pide mucho de las bebidas es en un ámbito de un frapeado o bebidas con frappé, que lo único que hacen es mezclar todo en una licuadora, frapearla y esa es tu bebida. Obviamente le adicionan alcohol o algún destilado o puede que no le agreguen en absoluto nada. Pero aquí realmente no se da como que este tipo de 5 bebidas. Por otro lado, aquí en las imágenes ustedes pueden apreciar que hay demasiados cócteles aquí en Puerto Rico, porque aquí realmente lo que más se toma es el cóctel. Y pueden decirme que trabajan la forma de servicio en las rocas, pero realmente no. Lo que usan aquí es sí colocar mucho hielo a nuestras bebidas para refrescarlas. Sin embargo, aquí ya son cócteles donde pues obviamente ya se alteró la estructura original del alcohol, ya no permanece así como que al 100% natural, ya tuvo algún proceso. Entonces, no. Aquí realmente, como menciono, las personas predominan en tomar cócteles y no tienen ninguna de que las pidan divorciadas, de que las pidan de forma puesta o algo así. No, realmente aquí solo se pide muchísimo que ya la copa venga con el cóctel, con la preparación. ¿Por qué? Porque una no se tiene como que el tiempo, porque aquí el alcohol solo se toma como para salir cuando salen a janguear y no te estás preocupando mucho para ver la consistencia, para conocer el licor o algo así. Se preocupan más por tomar simplemente y pasarla bien.
En restaurantes, si nos remitimos a los restaurantes, ya restaurantes donde venden cortes de carne, pasta, mariscos, algo así, sucede lo mismo. Casi no toman o no piden las bebidas de esta forma. Realmente me comentan amigos que trabajan en restaurantes que la gente va y pide, lo más común son los frapeados. Entonces, no cambia mucho. Piden igual, pues, los cócteles preparados con su rondón Q y ya. Entonces no se tiene como que esa apreciación tan grande como se tiene en México o esa clasificación del servicio como se tiene en México de la cual les acabo de hablar. Aquí se van mucho a lo práctico y a las preparaciones de cócteles y solamente a eso. Por otro lado, aquí les presento las referencias las cuales trabajé y agradezco por su atención.